Discípulo relevante. Ustedes no se imaginan, muchos de ustedes ya conocen el gozo que me da compartir, proclamar la palabra del Señor, pero algunos de ustedes no se imaginan la felicidad que me da de enseñar. Esta tarde vamos a enseñar. Y por cierto, oren, yo soy un estudiante eterno, Eso es ser un discípulo, un estudiante para siempre. ¿Saben que por la eternidad nosotros vamos a seguir aprendiendo? Le doy gracias al Señor. Ahora mismo estoy cursando ya, empezando a defender la disertación doctoral en ministerio pastoral de nuestra Universidad de Andrews, y el énfasis es en evangelismo urbano. Nuestra tremenda Unión del Suroeste, nuestras ciudades son ciudades muy importantes en la nación. Y Dios te tiene ahí. Yo no sé de dónde me estás viendo, pero de seguro hay gente de New Orleans, de Houston, de Dallas. Hay gente de Tulsa, Oklahoma. Gente que está en Albuquerque. Están en diferentes puntos de nuestro territorio. Y hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo. Porque aprender te equipa, te empodera para poder bendecir a alguien más a través de siendo un canal de bendición, de alcanzar a alguien más. Hoy vamos a estar hablando tres importantes facetas. Yo espero que usted tenga ya las notas que le hicieron llegar. Espero también que usted preste toda la atención posible. Vamos a tratar de minimizar y concentrar lo que vamos a estar hablando en tres áreas. Aunque vamos a hablar de forma simple, va a ser fácil de digerir, espero que así lo sea. Pero vamos a estar hablando de tres importantes elementos dentro del discipulado en nuestro tiempo. Más allá de la simplemente información, vamos a estar hablando acerca de la ortopraxis en vez de la ortodoxia. Nosotros a veces somos muy ortodoxos, somos muy religiosos, estamos llenos de mucha información sobre la vida eclesiástica, pero necesitamos poner esa información de forma relevante. Y pudiéramos nosotros hablar muchísimo acerca del discipulado, pero ¿cuán relevante es ese discipulado? ¿Cuán relevante soy como discípulo? Y esas tres áreas, la primera es cuán importante es darle énfasis a tu propia historia. Así que la primera sección que vamos a estar hablando en este tiempo que vamos a pasar juntos es lo importante de la historia propia, la que yo tengo. Y voy a compartir con ustedes varios elementos. En segundo lugar, vamos a estar hablando, y ahí lo ven en la pantalla, de movilización inclusiva. Movilización inclusiva. Esa será la segunda fase. Pastor, vamos a estar aquí 4 días. No vamos a estar 4 días simplemente, y créanme, Pastor Baston y compañeros estudiantes, es un pincelazo lo que le vamos a dar a estas grandes disciplinas. Así que en primer lugar vamos a estar hablando acerca del énfasis de la historia personal del discípulo. En segundo lugar vamos a estar hablando de movilización inclusiva. Y en tercer lugar vamos a estar hablando de la contextualización. Importantes palabras: contextualización, evidentemente, de la vida de un discípulo relevante. Así que vamos a orar. Seguido de orar, vamos a ir de lleno a la meditación y la capacitación de esta tarde. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te agradezco mucho la oportunidad, Señor, de que los equipos están funcionando. La tecnología hace que estemos más cerca, que la enseñanza trascienda a través de la vía cibernética. Y te pido, Señor, de todo corazón, que la unidad que esto provoca también, sobre todas las cosas, esté dirigida por el Espíritu de Dios. Y que en esta tarde, Señor, uno de mis hermanos, una de nuestras hermanas, pueda recibir de lo alto algo que provenga de ti, que lo mueva, la mueva a ser
una o un discípulo relevante en el 2022. Así que alcánzanos con tu bondad, bendícenos en esta hora y Señor, abrazamos la oportunidad de estar juntos y crecer juntos como conferencia. Bendice el liderazgo del pastor Baston, todos sus colaboradores, los ministros que le asisten y están dirigiendo estas preciosas congregaciones a lo largo y ancho del territorio de la conferencia regional. Y alcánzanos, Señor, con sabiduría de lo alto para reconocer que tú eres nuestro Dios. Somos tus discípulos y tenemos que seguir hacia adelante hasta el día de verte cara a cara. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, papel y lápiz, yo me imagino que ya usted tiene su Biblia, libro de texto de nuestro discípulo moderno, un discípulo relevante. Sin la Biblia de verdad está perdiendo su tiempo, y tenga mucho cuidado, dice Colosenses, de estar escuchando filosofías huecas y pensamientos de hombres, que nosotros enfoquemos nuestro pensamiento en Él. Es una frase que se repite constantemente en el libro de Colosenses. Pero, como ya les había dicho, y es nuestro compromiso hoy en clase, en primer lugar vamos a estar hablando de la esencia y de lo relevante que es su historia. ¿Cuál historia, pastor? Yo no tengo ninguna historia. Sí, su historia como discípulo. Si nosotros vamos a los evangelios, nos damos cuenta que aquellos hombres, no todos, por cierto, no sé, una gran mayoría de ellos no estuvo en la escuela de los profetas. Aquel era pescador, el otro creo que había estudiado un poco de medicina, el otro era cobrador de impuestos, en fin, eran hombres del burgo, del pueblo, gente simple que tuvo un encuentro, tuvo una historia con Jesús. Y al tener la historia con Jesús, esa era la historia que hacía relevante, escriba bien eso, su proclamación y su predicación. Yo puedo hablar de las historias y las experiencias de otros, pero no son tan convincentes y son tan poderosas como mi propia historia. De mi propia historia nadie me va a sacar. De mi propia historia nadie me va a convencer. Eso no sucedió, Pastor Pagán. ¿Cómo que no sucedió si yo estaba ahí? La historia que usted tiene, escríbalo claramente, la historia que usted tiene es poderosa. Tu historia con Jesús es poderosa. Algunos de los jóvenes en mi ministerio me han dicho, pastor, yo no tengo nada que contar. Yo siempre he estado en la iglesia, yo siempre me he portado bien, nunca me he salido de la iglesia, nunca he pertenecido a ninguna ganga. Yo no tengo ninguna historia que contar. Y yo les digo, no, jóvenes, tienes una preciosa historia. La historia no se refiere solamente a aquel joven rico o a aquel endemoniado en Gadara que fue libertado. No. La historia poderosa que tienes es una historia de cómo tu vida ha estado lejos de todos esos desafíos, de todos esos golpes y tal vez de todas esas consecuencias que han traído o han llegado a la vida de otros. Así que no hay que tener una historia impresionante de que el Señor me libró de un combate en una guerra. Eso es tremenda historia. Pero si usted nunca fue a la guerra, si usted nunca participó en ella, usted no necesita pensar qué de relevante tiene mi historia con Cristo. Todos tenemos una historia relevante con Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquel ciego? Bueno, lo único que yo sé es que yo no veía y ahora veo. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el protagonista de la historia. Está hablando el que recibió el milagro. Está hablando el que nadie le va a poder combatir o discutir esa realidad porque él era ciego y ahora ve. Así que tú y yo, como discípulos de Jesús, tenemos una historia. Preocúpate. Preocúpate si a estas alturas tú consideras que no tienes una historia con Jesús.
Y tu historia es, bueno, mi historia, pastor, y mi vida espiritual depende de todas las reuniones de la junta ejecutiva que yo voy. Mi vida espiritual depende de inclusive todos los conciertos y los ensayos del coro. Noten bien, yo no estoy diciendo que el coro, que participar en una junta ejecutiva como líder y servidor de la iglesia no influye a la historia. Pero nadie va a llegar al cielo porque tuvo una historia en la junta de la iglesia, porque participó en el ensayo del coro de la iglesia. No, todos llegaremos al cielo porque tuvimos una historia, un encuentro con el Señor. Escribe esto claramente. De tu historia, estamos en la primera fase como un discípulo relevante. De tu historia, lo primero que tienes que hacer es creértela. Créetela, créetela, por favor, créetela. Dios ha hecho eso por ti. Alguien que diga amén a lo largo y a lo ancho de la conferencia regional aquí en el suroeste. Claro, Dios hizo algo contigo. Dios hizo algo en tu vida. Algo el Señor ha marcado en tu corazón. Así que, en primer lugar, créete esa historia, no sigas dudando de la historia. Bueno, ¿cuándo yo tendré una historia? Sabes que el discípulo, y más adelante el pastor les hará saber, pero es posible que nuestro campestre, Dios mediante, estaremos hablando de lo que es la expectativa del discipulado. Eso se lo dejo ahí, oren por eso, caminen todos para Lone Star y allí por la gracia del Señor estaremos hablando ese lindo fin de semana acerca de ese concepto del discipulado, de la expectativa del discípulo. El discípulo se levantaba por la mañana y lo que decía era estar detrás de Jesús, escuchar a Jesús, saber que Jesús estaba por hacer, ser partícipe de que sacó un muerto de la tumba después de 4 días. Imagínense, esa historia, Pedro, Juan no la podían dudar, tenían que creérsela. Hoy vimos un muerto salir de la tumba. Se llama Lázaro. Nosotros hemos estado en la casa de él y todos nos enteramos que se murió. Pero fuimos partícipes de cómo Jesús lo resucitó. Necesitas tu historia, creértela. Cada uno de ustedes sabe cuál es su historia. Yo conozco mi historia con el Maestro. Yo conozco lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo sé de dónde el Señor ha sacado bendición hasta que sobreabunda y ha traído bendición a mi vida. Yo conozco mi vida. Hay gente que habla de la vida de los demás como si la conocieran. No, usted conoce su vida. Usted sabe lo que el Señor ha hecho con usted. ¿Cuántos milagros? El primer milagro que todos nosotros aquí compartimos es el milagro de la conversión. Es el milagro de la fe. Así que esa historia, créetela. Créetela. En segundo lugar, quiero, antes de ir avanzando, alguno de ustedes podría decir, yo no soy pastor, no puedo predicar a la gente, no, quizás no sean aptos, dice el Espíritu de Profecía en este manuscrito 113 de 1901, pero puedo ministrar, puedo preguntar a las personas con quienes se encuentran si aman al Señor Jesús. Pueden ser evangelistas, pueden ser la mano ayudadora de Dios trabajando como lo hicieron los discípulos cuando Cristo los envió. Jóvenes, señoritas, el Maestro los llama a realizar su obra. Hay hambre en el campo por el evangelio puro. Así que no vayan ustedes a pensar que nosotros los que predicamos somos los únicos que podemos contar una historia. Todos tenemos una historia. Primer punto, créetelo, créetelo, tienes una historia. En segundo lugar, vívela. En segundo lugar, vive tu historia, vívela. Vívela, ¿ya te la crees? Ahora te toca vivirla. Dile a los demás. Y un discípulo relevante es el que se cree la historia y no tan solo se la cree y la guarda, sino la vive, se nota. Si tú y yo hubiésemos estado aquel día cuando Lázaro salió de aquella tumba, además de que fue un tremendo espanto,
no porque salió como Hollywood lo presenta, así como un zombie o algún monstruo que sale de las cavernas del sepulcro. No, dice el deseado de toda la gente es que su piel era como la piel tierna de un recién nacido. Pero como quiera, de un intenso olor o mal olor. La palabra que se usa es que ya hedía, de ese intenso mal olor a de repente vivir la experiencia de que aquel hombre estaba vivo, caminando, hablando y agradeciéndole a Jesús. Eso lo vivimos. Contar eso me lleva a mí al tercer aspecto de la vida, de la historia de un discípulo relevante. ¿Y cuál es? Comparte esa historia. Comparte esa historia. Y a veces nosotros decimos, pastor, pero qué sencillo. Ahora puedo comprender. Este es el proceso de la eficacia del evangelio. Cómo el evangelio requiere, absorbe poder en él mismo con una simple historia que no las creemos. Número uno, allá los que están en la reunión en la iglesia. A ver, díganlo ustedes. Yo es posible que no los escuche acá, pero sé que me están escuchando claro y fuerte. Número uno, en primer lugar, creérmelo. En segundo lugar, vivirlo. Y en tercer lugar, no quedarme con esa historia. Al contrario, esa historia lo que me invita a mí es a claramente, ¿qué cosa? Compartirla. Así que aquí vemos en este primer momento, en esta primera fase que estamos compartiendo en esta tarde, cómo el evangelio puede llegar a ser eficiente. Cómo el evangelio puede llegar a ser eficiente en la vida de un discípulo relevante, que tenga relevancia. No seas parte de los que absorben y están así de gruesos de información, así de gruesos de conocimiento. Es interesante cómo y lo impresionante que es que a veces en esas actividades de nuestros conquistadores está el niño que está aprendiendo los nudos para alcanzar el parche o la insignia de los nudos. Y acá al otro lado, en muchas ocasiones, está ese juez, la diferencia del entrenador que conoce de los nudos y asiste al niño, al otro que solamente tiene información y no tiene la experiencia de hacer un nudo llano, un nudo haz de guía, tantos de esos nudos que hemos aprendido en nuestra vida como conquistadores. Así que hemos concluido ya esta primera fase. Pero pastor, es que hay tanto que hablar. Claro, cada una de esta fase, cada uno de los tópicos, estuviéramos nosotros aquí ampliando cómo es que el discípulo pudiera creer la realidad de su historia, pudiéramos también ampliar cómo el discípulo pudiera vivir esa historia y también cómo ampliar el cómo compartirlo. La palabra de compartir en el lenguaje eclesiástico o en el lenguaje bíblico es testificación. La testificación. No solamente como yo soy partícipe, protagonista. Espero que la bendición esté llegando. Protagonista de la bendición de Jesús. Soy el ciego, recibí vista. Soy el leproso, recibí sanidad. Soy el pecador, recibí salvación. El protagonista. Ahora me creo vivo. ¿Saben cuánta gente sabe solamente de teoría que son salvos y no se les nota la alegría de la salvación? Hay una cantidad de gente así, que se saben de rabo a cabo el orden y la secuencia y el por qué somos salvos, y la soteriología la explican son maestros en la explicación, y su rostro, su vida, sus palabras a veces no reflejan el gozo de ser redimido. Esa es la parte de vivirlo.
El discípulo relevante vive eso, lo vive. Y en tercer lugar, lo testifica. Por tanto, id. Y déjeme decirle algo, que este asunto de testificar, no es si nos queda tiempo, si podemos, si se puede, si lo alcanzo, si me sobra tiempo. Es una orden. Es una orden. Para todo discípulo es una orden. Por tanto, id, muévete, levántate, comparte esa historia que ahora vives, vete y repártela, vete y dile a otros lo que el Señor ha hecho contigo. Así que hemos concluido esta primera fase. Espero que ya usted vaya entrando en calor, porque vamos entonces ahora a tocar el área de la movilización inclusiva. Una palabra muy famosa en nuestros días. Inclusivismo, inclusivo. Y voy a compartir con ustedes algunos conceptos. En primer lugar, si me voy al lado contemporáneo de la literatura o lo que se escribe o se dice de lo contemporáneo, comparto la experiencia de Gordon Nixon, antiguo CEO del Royal Bank of Canada. Él escribió lo siguiente hablando acerca de inclusión. Simplemente tener diversidad es interesante, pero aprovecharla es poderoso. Aumentar la diversidad solo por el hecho de la diversidad no va a ayudar a nadie. Sin una cultura que sea inclusiva de esa diversidad de puntos de vista, antecedentes y experiencia, concluye diciendo la diversidad, se me escapó aquí, la diversidad. Muy bien, es importante lo siguiente. Este señor está diciendo, nosotros podemos tener diversidad. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que aquí todos los discípulos que me están escuchando somos distintos. ¿Estamos claros en eso? Aquí todos somos distintos. Déjeme decirle otra cosa. Y todos tenemos una historia distinta. Nuestro acercamiento con el Señor, nuestra experiencia con el Señor es distinta. El progreso, la jornada de nuestra vida cristiana, los altos y los bajos han sido distintos. Lo que sí todos aquí tenemos y glorificamos el nombre del Señor es el mismo amor de nuestro Salvador hacia cada uno de nosotros. Dios nos ama con amor eterno. Jeremías dice, y por lo tanto ha prolongado su misericordia en tu vida y en la mía. Pero cada uno de nosotros va por una jornada distinta. Hemos sido rescatados de diferentes realidades. Nuestras historias son distintas, pero recalcamos que hemos sido salvos por el mismo Maestro. Aquí nadie tiene un Salvador distinto al otro. Ninguno de nosotros puede decir, no, el Señor derramó más sangre por mí que por usted, pastor. No, la misma cantidad de sangre que derramó el Señor por mí, gloria a Dios, la derramó por usted. Alguien que diga amén allá donde me estén escuchando. Así que, simplemente tener una diversidad, y estamos hablando ahora de inclusión. Inclusión quiere decir, es un movimiento de aceptación hacia adentro. Exclusión es un movimiento de, evidentemente, esparcir, rechazar, empujar. Aquí estamos hablando de cómo discípulos relevantes en el 2022 podemos nosotros ser inclusivos. Y no se me asuste, yo creo en la inclusión, pero no como el mundo la está presentando. Esta palabra se está usando muchísimo, ustedes la están escuchando mucho en la realidad contemporánea posmoderna, donde todo es relativo. Es cierto, pero yo estoy hablando de la inclusión que proviene del corazón de Dios. Porque a todos, el día que se levante, y si yo fuere levantado, a
todos, eso es inclusión, a todos atraeré a mí mismo. Pero esos todos que llegaron, no son todos iguales. Perdóneme, pero no son todos iguales. Ya usted se está dando cuenta que yo no soy igual que usted. No todos somos iguales. Esa es la realidad. Y simplemente tener una diversidad por tenerla bueno, es interesante. Pero aumentar esa diversidad, dice este hombre, por el hecho de la diversidad, no va a ayudar a nadie. Sin lo siguiente, y escucha lo primero, escriba ahí, comprender que todos somos diferentes. Eso es muy importante, que comprendamos que todos somos diferentes. Es común asumir muchas cosas sobre las personas. Muchas veces hasta asumimos que quieren y aspiran a lo mismo que nosotros. Esto nos lleva a tratar a todos exactamente de la misma manera, sin considerar lo que cada persona tiene para ofrecer ni sus necesidades únicas. Lo primero que quiero marcar en la plataforma de inclusión es todos somos diferentes. ¿Saben qué? Más adelante les voy a explicar. Es bien fácil estar con los que se parecen a uno, ¿saben? Es bien fácil atraer a los que a uno le gusta y a donde uno se siente contento y donde uno se siente cómodo. Pero un discípulo relevante no hace eso. Eso es una persona exclusiva. Este me gusta, este le hablo, a este no le hablo. Con este me comparto, con este no comparto. Nota esto. En segundo lugar, en una cultura de inclusión, y usted lo necesita definir en el ministerio que usted está trabajando, donde usted está siendo de bendición en su comunidad eclesiástica, en la forma como usted está tratando de alcanzar a sus conocidos. Debo tratar a todos con el mismo respeto. Alguien que diga amén a eso. Debo tratar a todos con el mismo respeto. Respetar a quienes son similares a nosotros es casi un impulso natural, pero básicamente es respetarse a uno mismo. Quienes son diferentes a nosotros merecen el mismo respeto. Esto a veces implica aceptar las diferencias, eliminar los sesgos inconscientes, debo decir, y quizás realizar un esfuerzo adicional, tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Estamos hablando del discípulo relevante que es incluyente. El discípulo relevante que tiene y es parte de una movilización inclusiva, que quiere que alguien más alcance la bendición de la redención. Pues yo no puedo llegar a una aldea, yo no puedo llegar, debo decir, a una ciudad, yo no puedo llegar a un pueblo y voy a decir, bueno, yo voy a testificar de mi historia, que es relevante y la voy a compartir de las 10 calles que hay aquí con la calle 3 y con la calle 7, porque la gente de la calle 5 a mí no me gusta. La gente de la calle 10 están insoportables, esa gente ni para allá voy a ir. No. El movimiento de inclusión nos va a llevar a nosotros a compartir la fe de la calle 1 a la calle 10. Porque todos, diga conmigo todos, y yo sé que se está llegando el mensaje, todos necesitan escuchar mi historia con Cristo. Eso se llama testificación. Note bien en la cultura de inclusión o movilización inclusiva, reconocer las situaciones personales de cada persona, cualquiera que sean. Ninguna persona deja sus necesidades especiales fuera de la iglesia y es importante reconocerlas, legitimarlas y valorarlas. Todo el que llega a nuestro núcleo en la familia de la fe, o todos los que se acercan a nuestro núcleo eclesiástico, cada cual trae su paquete, cada cual trae su saco, cada persona trae su experiencia. Y yo no puedo decirle a la persona, suelta el saco ahí y entonces nosotros te vamos a aceptar. No, yo lo siento, mientras tú cargues ese saco, tú no eres bienvenido acá. Eso no es una movilización o una testificación
inclusiva. Y alguien dirá, bueno, pastor, pero entonces vamos a aceptar todos los que vengan aquí con sacos. Bueno, más adelante, cuando estemos hablando de las características del ministerio de Pablo en la fase número 3 de contextualización, usted va a contestar esa pregunta. Porque no creo que usted ahora debe decirme, contra pastor, ¿qué está pasando? Entonces usted está diciendo que todo el que traiga un saco, todo el que traiga un bloque, todo el que traiga un tren con 5 vagones de su vida, que entre por la puerta de la vida de la iglesia y bueno, estacione el tren ahí, el otro ponga el saco acá. Nosotros necesitamos comprender cómo la mentalidad de la inclusión en el discípulo relevante se mezcla con la contextualización. Cómo nosotros necesitamos, siendo sal de la tierra, afectar a las personas desde donde ellos se encuentran. No me parece justo. No me parece justo que habiendo una necesidad en la vida de cualquier persona, nosotros le digamos, bueno, usted resuelva eso y entonces luego nosotros le podemos ayudar. ¿Sabe por qué no me parece justo? Porque el Evangelio dice que cuando aparecieron los leprosos, lo primero que dice el Evangelio es que Jesús, tocándolos, les dijo. ¿Ustedes se imaginan cuánto cayó al suelo del prejuicio cuando Jesús tocó al leproso? ¿Cuánto eso cayó al suelo? Y luego le habló. La gente no tocaba al leproso, la gente no se acercaba al leproso. Pero Jesús, siendo inclusivo, atrayendo, los tocó, contextualizó y fue de gran bendición aquella historia. Siguiendo con los puntos de la inclusión, debemos expandir, nota bien en la pantalla, expandir relaciones y conexiones. Para ser una cultura inclusiva hay que salirse de los mismos. Yo sé que ahí ustedes están muy felices. Ay, que este hermano y yo hemos estado aquí 25 años juntos en la iglesia. Siempre hemos estado aquí en la iglesia. Gloria a Dios por eso. De que usted y el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal llevan 25 años en la iglesia, pero la realidad es que durante 25 años necesitaron entrar más personas a la iglesia. Sí, pastor, han entrado 2 o 3. ¿Sabes qué? No es suficiente. Cada iglesia que recibe 100, 200 cada año, 1000 cada año, no es suficiente. Siempre necesita haber espacio para alguien más. Mientras más nos enfoquemos en llegar a las personas más allá de nuestras conexiones conocidas, como la escuela, el club, el barrio, etcétera, más inclusivo seremos. Tenemos que salirnos de los mismos. Los mismos no pueden seguir siendo los mismos 25 años. Alguien más necesita llegar. Alguien que diga amén a eso esta tarde. No podemos seguir siendo los mismos. Y esa molestia en el corazón del discípulo necesita arderle adentro del corazón. Necesita arderle. Porque, ¿qué pasa? Aquí cabe alguien más. Aquí hay que buscar a alguien más. Pero el día que hagamos así, bueno, llegamos, ya no cabe más gente aquí en esta iglesia, no traigan a más gente porque entonces nos incomodan. Ese día dejamos de ser una iglesia inclusiva para empezar a ser una iglesia exclusiva. No me malentienda y no desarrolle en su pensamiento el prejuicio de que el pastor Pagán está diciendo que la iglesia tiene que... El pastor Pagán no está hablando de eso. El pastor Pagán está hablando de gente. Y el cielo va a estar lleno de gente. De gente que fue atraída por el amor de alguien. ¿Sabe qué? No somos salvos por obras. Usted y yo no somos salvos por obras. Pero nuestras obras salvan a alguien. Nuestras obras bendicen a alguien.
Próximo punto. No podemos perder la conexión con los que estuvieron. Estamos hablando de un discípulo relevante, un discípulo que es inclusivo, no puede perder de vista que aquí estuvo tal jovencito, tal matrimonio, tal hermano de la edad de oro. No podemos perder la vista con aquellos que estuvieron. Necesitamos continuar invitándoles. Próximo punto importante, debemos generar un liderazgo u organización más inclusiva. La exclusión, el prejuicio es del enemigo. Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús dice, y a todos atraeré a mí mismo. Venid a mí, algunos, porque no tengo espacio para todos. Venid a mí, los primeros que lleguen y mejores se porten. Venid a mí, los que más sepan y lean la lección de escuela sabática todos los días a las 5 de la mañana. Venid a mí, no señor ni señora. Él dice, venid a mí todos, todos, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Debemos generar un liderazgo u organización más inclusiva. Una mayor diversidad será el resultado de una estrategia de inclusión. Voy a dar aquí un ejemplo. Y yo espero ahí en el chat, yo no tengo acceso ahora mismo al chat, pero el pastor Baston está atendiendo el chat y espero que ahí en el chat más de uno de ustedes esté glorificando el nombre del Señor, porque el pastor está dejando aquí la garganta. Acaba de terminar un sermón en la iglesia de Metairie. No era lo mismo, ¿ok? No era lo mismo. En la iglesia de Metairie salimos mi esposa y yo, y desde aquí estamos transmitiendo para toda la poderosa conferencia regional del suroeste. Qué bendición estar juntos. Yo espero que usted esté disponible a recibir más, porque esto se va a poner un poquito más fuerte en algunos segundos. Vamos a hablar acerca de la diferencia del selfie y del group selfie. Es interesante la dinámica que hay detrás de todo esto. Y déjenme compartir con ustedes, una de mis maestrías es en psicología y consejería familiar cristiana junto a mi esposa, y mientras estudiaba cómo es la conducta humana y lo interesante de todas estas realidades de la conducta humana, me puse a estudiar acerca de lo que hay detrás de esa gente que se pasa así todo el tiempo. Es decir, mi amor, pásame el celular. Mira, ahí yo tengo el celular y tengo a mi esposa aquí que me está asistiendo en lo que ustedes están viendo, gracias. Y hay gente que anda así, estamos en vivo completamente desde New Orleans. Hay gente que se pasa así todo el día y ustedes ven que levantan los ojos y miran para acá y el otro hacia así. Saben que no hay ningún problema, está bueno que se saque usted la foto y lo mejor es que ahora los teléfonos tienen unos filtros que le ponen la nariz más chiquita, los ojos más jóvenes, gloria a Dios por los teléfonos, ¿verdad? Y la gente se pasa transmitiendo toda la vida tremenda y hermosa que tienen y la ponen en el Facebook, cuando deberían sacar más tiempo para poner la face en el book. ¿Ves? Saque tiempo para poner the face in the book. Somebody say amen for that. Pero es importante que usted sepa que detrás de todo eso, nota lo que dice el estudio psicológico acerca del asunto del selfie. Y estamos hablando de inclusión. Lo único que yo estoy aquí haciendo una ilustración para que usted pueda comprender esto un poquito mejor. Existen determinados problemas emocionales. ¿Problemas cómo? Emocionales o trastornos psicológicos que pueden asociarse con el uso excesivo de los selfies. Interesante. El uso excesivo del selfie, ¿ves? Uno que otra foto no está mal, pero hay gente que de verdad a las 1 de la tarde envían una foto y a las 1:03 mandan otra, y bueno, y así sucesivamente. Detrás de todo esto hay algo importante que debemos nosotros notar. Por ejemplo, dice, el uso excesivo del selfie, desde el punto de vista psicológico, es
un ejemplo de baja autoestima. El trastorno dismórfico corporal, el narcisismo o la personalidad perfeccionista. Interesante. Interesante. O sea que detrás, y ahora no, que el pastor Pagan dijo que si nos sacamos un selfie no vamos a ir al cielo. Yo no estoy diciendo nada de eso, ¿saben? Yo lo que estoy diciendo es que el uso, bueno, yo no, los que saben y los educados en esto, el uso excesivo de un selfie tiene que ver inclusive con baja autoestima, con un trastorno dismórfico corporal. ¿Qué es eso? Bueno, que a usted no le gustan sus orejas porque tiene las orejas muy grandes y usted trata de sacar muchas de las fotos escondiendo para poder demostrar que nadie vea lo orejón o orejonas que quizás usted salió por la descendencia y los genes de ese abuelo y de esa abuela que también tenía las orejas grandes. Eso no es su culpa. Usted debe estar feliz como el Señor lo hizo. Pero estamos hablando de cómo el narcisismo, la personalidad perfeccionista, cómo el pensamiento en mí mismo. De eso que estamos hablando, del pensamiento de mí mismo, de una cultura de pensar solamente en mí y no pensar en los demás. El discípulo relevante en el 2022 es un discípulo que no está concentrado en él. Voy a seguir con lo del selfie. Estos cambios, hablando del selfie, que es una foto, para aquellos hermanos que quizás no dominen quizás este concepto, es una foto que usted se saca a sí mismo desde su celular. Estos cambios producidos en las últimas décadas han cambiado la manera de relacionarnos, pues al sumar estos factores nos encontramos ante un fenómeno que nos lleva a la necesidad de relacionarnos y de proyectar una buena imagen de nosotros mismos a través de las redes sociales. Estos cambios han producido una manera distinta de relacionarnos. Ese es el selfie. Pero hoy yo vengo a hablarles de la mentalidad del group selfie. No es lo mismo estar yo pensando en mí mismo que yo sacarme un retrato, que yo tener mi mente, que yo vivir siendo un discípulo pensando en yo ser un diácono, una diaconisa, un anciano, un director de obra misionera, un director de jóvenes, una directora o director de escuela sabática, un tesorero, una tesorera, un secretario de iglesia, un director de conquistadores, de aventureros, de mayordomía, de servicio a la comunidad, pensando en los demás, incluyendo a los demás. En un grupo, en una foto donde es de grupo, miren qué diferencia, donde todos deseamos estar. Y es interesante, porque hay unidad en la diversidad. Todos somos diferentes, pero el llamado a sacarnos el retrato de grupo, ¿qué usted ve? Hace que, acércate. Vente, faltas tú. Pero ven, avanza, avanza. No, si tú no estás, no sacamos la foto. Esa mentalidad de foto de grupo, una constante invitación. Usted está definiendo lo que el pastor Pagan le está diciendo. Usted está pensando todavía en una realidad que no es. Note bien, en una constante invitación. Organiza, por favor. Antes de invitar, organiza, antes de buscar tus amigos, un ambiente de retención y de aceptación en tu iglesia. Porque de qué vale que los traigas, los atraigas y alguien por allá te los espante. Imagínense que ellos digan, vengan, todos vamos a sacarnos la foto, pero ven, acércate, todos somos diferentes, todos somos distintos, pero ven, acércate, y que cuando yo vaya a tirar la foto, alguien de allá atrás diga, no, pero saca este. No, organiza un ambiente de aceptación
y retención. Yo espero que esto esté dando bendición y bendición de la buena. Vamos a escuchar un himno. Yo necesito respirar, yo necesito tomar un poco de agua y vamos a ver cómo terminamos la tercera fase de contextualización. ¿Alguien quiere ir al cielo aquí? Enséñeme la mano si usted quiere ir al cielo. Yo no le veo las manos, pero por la fe sé que usted la está levantando. Yo quiero ir al cielo. Vamos a escuchar este himno en lo que yo respiro un poco y seguimos la clase. Podemos ver se acerca el fin, señales por doquier, angustia en el porvenir, pensamos en morir, pero en medio de mi aflicción me puedo alegrar, porque sé que se aproxima nuestra redención. Al cielo yo voy, cristiano de pura, mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar. Nada, pronto Cristo vendrá y al cielo yo voy. Es reino contra reino, nación contra nación, aumento de... Regresamos, espero, háganme saber en el chat que nos estamos escuchando porque es muy importante. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Aparentemente el himno era para que ustedes lo cantaran. Algunos dicen, pastor, no se escucha, no te preocupes, pero lo cantaron. Nosotros vamos a seguir aquí y esto no se va a detener. Vamos al poder de la contextualización. Vamos al poder de la contextualización. La contextualización es la palabra que usamos para el proceso de hacer el evangelio y la iglesia lo más familiar posible en un contexto cultural dado. Contextualización, ¿lo tienen claro ahí? Sumamente importante, muy bien, contextualización. Vamos a la Biblia, por favor, y el versículo que quiero, los versículos que vamos a compartir es Primera de Corintios capítulo 9, verso 19 al 27. Ok, repito, Primera de Corintios capítulo 9, 19 al 27. Aquí vamos a analizar rápidamente, Pastor Baston, ya tenemos nosotros que partir al próximo evento, pero no quiero dejar de compartir esto con nuestros hermanos leales y hermanas que han estado en la clase en esta tarde. Yo espero que estén recibiendo bendición, de verdad, espero que lo estén recibiendo. Voy a leer desde el verso número 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, aquí está hablando Pablo o el contexto de Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que estén sujetos a la ley, a los que estén sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que estén sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a alguno. Verso número 23. Y esto hago por causa del Evangelio. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que de los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a ver algunos puntos importantes acerca de la contextualización. Esto nada más es una semana de cátedra, una semana de clase con algunos ejercicios, pero vamos a hacer lo posible y les adelanto que en la plataforma de YouTube, en Pastor J.A. Pagán TV, allí vamos otra vez a recargar y a subir y también hemos de compartir este material que se está grabando, hemos de compartirlo con el pastor Baston para que su oficina lo pueda también poner accesible a todos los que han estado aquí, porque hay que repetir ciertas cosas y captarlas. Número 1, ¿saben qué? Pablo renunció a la validez de sus derechos. Estoy hablando del discípulo que está concentrado en la contextualización. ¿Cómo alcanzar a alguien? Lo primero que él dejó fue de sacarse retratos él mismo. Lo primero que él dijo, esto no se trata de mí, ¿ok? La clave del pasaje está en el versículo 12. Lo soportamos todo, ahí lo enseño en la pantalla, por no poner ningún obstáculo al evangelio a Cristo. La pasión de Pablo fue el avance del evangelio. No quería que nada fuera innecesario. Número 2. Él estaba dispuesto a soportar cualquier inconveniente o dificultad personal que pudiera permitir que el evangelio se difundiera más efectivamente, incluyendo el no hacer uso de sus propios derechos legítimos. Si se trata de que el evangelio avance y contextualizar esto, conmigo no hay problema. Mis derechos, ¿qué importan mis derechos? Pero hay gente, lamentablemente, yo no sé si usted conoce a uno y quizás usted lo conoce porque lo mira al espejo mejor que quizás a muchas personas. Eso me pasa a mí en muchas ocasiones. Y hay veces que nosotros nos damos cuenta que se tratan de ellos. No. Esto no debieron hacerlo conmigo. No, esto no estuvo bien. No, Pablo tiró al suelo todos sus derechos con tal de que el evangelio avanzara. Nota bien, Pablo era un servidor de los incrédulos. Aquí lo ven en la pantalla. Servidor de los incrédulos. Él no simplemente servía, lea bien en la pantalla, no simplemente servía a los que él quería, no, él era un servidor de los incrédulos. Si alguien no creía, él le servía. Él contextualizó su discipulado y le servía a los que no creían. Pablo vivió como aquellos a quienes evangelizó. Pablo vivió como aquellos a quienes se evangelizó. Pablo se identificó con la gente que estaba tratando de alcanzar y se adaptó a su estilo de vida tanto como pudo sin comprometer la ley. No hay problema, pero sin comprometer la ley. A veces nosotros con el fin de estar lejos de la gente y que la gente no nos confunda con los demás, ni nos mezclamos. Yo tenía un tío, se llamaba el tío Aurelio, era el esposo de mi tía Migdalia, por eso mi hija se llama Migdalia Esther. Ella, con una familia adventista, él nunca había sido adventista, y un sábado bajaba yo de la universidad en el oeste del país, fui a visitarlos ahí en la capital, era sábado, pasé por la casa, quería abrazar a mi tía, quería abrazar a mi tío. Y cuando llegué a la casa, yo veo a tío como un poquito retirado. Y yo, bueno, se siente mal, ¿qué le pasa?
Cuando no aguantó más, mi tío Aurelio me dijo, José Antonio, un tío muy juguetón, muy querendón en la familia, es que hoy es sábado y los adventistas, como tú eres adventista, y tu tía y tu mamá y todo, los adventistas, yo he aprendido que no le hablan a nadie en sábado. Y yo, pero ¿quién te dijo eso a ti, tío? Nosotros regularmente el sábado estábamos en las actividades de la iglesia y íbamos a visitar la familia el domingo durante la semana. Así que para él fue una sorpresa que llegáramos allí sábado y tenía ese concepto mi tío Aurelio, que los adventistas no le hablaban a nadie en sábado. ¿Y quién te enseñó eso, tío? No, yo pensé que era así, porque no, tío, no. Hay veces que damos una falsa impresión de que queremos estar tan lejos de las personas que ni les vamos a hablar nunca. No, Pablo se mezcló, pero sin romper la ley. Pablo estaba subordinado a las Escrituras. Pablo permaneció dentro de los límites de la Escritura. En medio de su declaración sobre identificación y adaptación, él inserta una paréntesis muy importante: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Yo estoy aquí, yo soy un discípulo relevante, yo me estoy involucrando con la gente, pero párate un momento, si de momento empiezan aquí a fumar marihuana, conmigo no cuenten. Si empiezan por aquí a hacer cualquier otra cosa ilícita que no va de acuerdo a lo que yo profeso de Cristo, conmigo no cuenten. Así que Pablo decía, no. Lo mismo debe aplicarse a nosotros. Toda cultura humana, escuche bien, refleja gracia común, pero cada cultura también refleja la caída. Por lo tanto, no nos adaptamos a lo que contradice la Escritura. Todas las culturas reciben misericordia de parte del Señor, cualquiera sea. Pero todas las culturas reflejan. Hay gente que piensa que no, mi cultura no refleja. Y algunos, la cultura religiosa, piensan que no, nosotros como adventistas, nosotros somos aparte. No, párate una cosa. Todas las culturas reflejan también la caída. Todos nosotros estamos chuecos y necesitamos del Cordero. Pablo nunca toleró la diversidad o el acomodamiento en asuntos de doctrina. Para un momento. Si esto le falla a mi Dios, hasta ahí voy yo. Pero eso no quiere decir que yo me mezcle contigo. Eso no quiere decir que yo te atraiga a Cristo. Acuérdense que Él le servía a los incrédulos. Note bien, hay veces que nosotros solamente le servimos a los que ya creyeron. La misión no es esa. La misión es ir a salvar a aquellos que todavía no conocen. No se adaptaba Pablo a las prácticas de los profesores itinerantes contemporáneos. Ciertamente no se adoptó a la inmoralidad aceptable de la sociedad de Corintio. Pablo no macheaba con eso. No cuenten conmigo, yo no voy a estar ahí. A pesar de que eso era lo que se enseñaba, a pesar de que eso era lo que se proponía la gente y los que tenían la influencia de enseñar, Pablo no. La cultura humana y la tradición humana son negociables. La palabra de Dios no lo es. Nunca la palabra de Dios es negociable con ninguna actividad de culturización o de contextualización, debo decir. No. La palabra del Señor es la palabra del Señor. Y el objetivo de la contextualización no es la comodidad, sino la claridad. El Evangelio nunca será cómodo para cualquier sociedad caída o para cualquier ser humano pecador. Evidentemente, es un llamado a aceptar, es un llamado a pedirle al Señor, es un llamado a un cambio de vida. Eso no es fácil para ningún ser humano. Así que compartir el Evangelio, claro que va a ser para algunos, espérate, no, eso yo no lo quiero hacer, eso yo nunca lo he hecho. ¿Cómo que voy a dejar de comer chancho? ¿Cómo voy a dejar de comer puerco si toda mi vida he comido lechón, puerco, marrano, como quiera usted lo mencione? No, porque es por tu bien.
El Señor anhela que tengas un cuerpo sano. ¿Cómo voy a dejar de fumar? ¿Cómo voy a empezar a ser fiel? ¿Cómo voy a empezar a creerle a Dios y a devolverle el 10% de lo que Él me solicita? Sostener una obra que yo nunca he sido parte. Todas esas cosas es un impacto. ¿Cómo voy a dejar esa antigua vida, esa vida promiscua? Es un choque, es un impacto. Pero la palabra de Dios hace que con cuerdas de amor cualquier persona en el esfuerzo de ese discípulo relevante atraiga a alguien más a Cristo Jesús. Nuestro objetivo es asegurarnos de que no pongamos ningún obstáculo. Nuestro objetivo es que no pongamos ningún obstáculo en el camino del Evangelio. Que el único obstáculo sea la piedra de tropiezo, la cruz, y que el significado de esa cruz sea claro para todos nosotros. Nosotros como discípulos relevantes necesitamos cumplir con esa parte importante, la cual es, y vuelvo y recapitulizo y con esto concluyo, que mi historia sea relevante, que me la crea, que la comparta, que la viva, que sea un discípulo inclusivo, que atraiga, en vez de que separe, atraiga a otros y que me mezcle, que me contextualice, me mezcle con los incrédulos, sin bajar el estándar, sin dejar de creer en la palabra, sin negociar los principios bíblicos, pero que me mezcle, porque Jesús vino a comer con los pecadores. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te acompañe, Pastor Baston. Esto ha sido un maratón, pero qué bendición. Agradezco mucho ahí en el control a mi amada esposa Martita que me está asistiendo. Y ahora, por la gracia del Señor, partimos para este gran evento de nuestra asociación de Arkansas, Luisiana, nuestra asociación de la Asociación Regional y nuestra unión aquí en la ciudad de New Orleans. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, estamos a la orden, que Dios les acompañe y ha sido un alto privilegio compartir esta enseñanza con este grupo flamante de hombres y mujeres que se preparan para ser discípulos. Me encantaría estar en su graduación. Que Dios les bendiga grandemente.